Hermanos, así puestos de pies, buscan sus Biblias. Primera Timoteo 1, versículos 1 y 2. Primera Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hoy, hermanos, vamos a empezar una serie. La verdad, aunque es Timoteo, vamos a estudiar 3 epístolas enseguidas. Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Pero hoy vamos a empezar con la primera epístola de Pablo a Timoteo. Y es muy importante entender eso, porque esas epístolas son llamadas las epístolas pastorales. Eso no quiere decir que simplemente es para pastores, aunque cualquier pastor debe de conocer esas 3 epístolas. Pero es una epístola pastoral porque el apóstol está enseñando a Timoteo qué es lo que se requiere de un pastor. Pero primero, veamos quién es el autor de esa carta. De esa epístola. Epístola es otra palabra por carta. Una carta que escribió Pablo o epístola. Una epístola no es la esposa de un apóstol. ¿Ok? Quiero que entiende eso. Hay gente que a veces cree en eso, hermanos. No, es una carta. Y veamos ahora versículos 1. Versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. Y eso es muy importante. Cada vez que leemos un libro de la Biblia, especialmente las epístolas, es bueno tomar en cuenta quién lo escribió y a quién se le está escribiendo, quién es la audiencia. Porque a veces puede ser toda una ciudad, una iglesia en una ciudad, como a la iglesia, a los santos en Roma, los romanos. No es para una iglesia, para todas las iglesias en Roma. O filipenses, para todas las iglesias en Filipos. Y a veces se escribe a un individuo, como la carta de Pablo a Filemón. Fue escrita a un individuo, Filemón, y a los de su casa. A veces es una epístola general para todos, como la de Pedro, o la de Santiago, o también a Judas. Vemos entonces, hay diferentes audiencias. Y en este caso la audiencia es una persona. Es Timoteo. No es una iglesia entera como en Filipos, a los filipenses, Colosas, a los colosenses, pero es una carta dirigida específicamente a una persona, aunque tiene muchas aplicaciones para toda la iglesia. Entonces, ¿quién es Timoteo? Él es el receptor, el lector de esta palabra, de esta carta. Fue dirigida hacia él. Y también segunda Timoteo. Y la otra que sigue es Tito. Es también dirigido a Tito. Pero son las cartas o epístolas pastorales. Primero, ¿quién era? Vamos a enfocar un poco en Timoteo. El que está recibiendo esta carta. Más que el autor por ahora. Vamos a enfocar en el que recibe la carta, que el lector, que es Timoteo. ¿Quién era él? Pues usted mira aquí en versículo 2, dice a Timoteo, obviamente escrita a él. Verdadero hijo en la fe. Timoteo era un verdadero hijo de Pablo en la fe. Ahora, en la vida, a veces sucede que un joven se hace amigos con una persona mayor y comienza él a sentirse más, lo ve más como
una figura paterna como un padre. Yo me acuerdo a mis primos, principalmente unos 2 de ellos, de los 6. Mi tío tuvo 6 hijos. Y había 2, tal vez 3, pero 2 en particular que se arrimaban más a mi padre y lo quería más a él que a su propio padre. Quería más a mi padre que era su tío. Y siempre los visitaban, hablaban, hacían chistes y tristemente tomaban juntos también. Pero el hecho es, cuando yo fui creciendo, porque estos 2 primos eran mayor que yo, siempre visitaba a mi padre y se veía que estaban más contentos con él que con su propio padre, mi tío. Y yo creo que eso pasa mucho en la vida. Puede ser un vecino, puede ser una persona de trabajo, uno va conociendo y ya uno se va. Y yo voy a decir la verdad, hermanos, cuando yo era nuevo en la fe, mi padre no era salvo. Yo estaba en una iglesia y había unos hermanos que para mí era más como un padre para mí. Yo tenía 18 años, recién convertido, y Dios usó ciertos hermanos en mi vida en ese momento para ayudarme. Pero en este caso, y no siempre es en la fe, puede ser fuera de la fe. Pero en este caso fue en la fe. Y por eso él dice aquí a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Es muy importante tomar en cuenta aquí que Pablo nunca se casó y no tuvo hijos. Pero sabemos de 2 hijos que él tuvo, y la verdad podemos incluir Epafrodito, que se encuentra en Filipenses. Él tuvo hijos en la fe. Timoteo es uno y Tito era otro. Y Pablo los vio como hijos, no como cualquier hermano. Entonces, quiero que miren cómo es que Pablo conoció, más bien cómo Timoteo conoció a Pablo. Tendríamos que ir a Hechos para entender eso. Usted mira conmigo en Hechos 14, el libro de Hechos, en capítulo 14, y vemos empezando en versículo, vemos aquí en versículo 6, okay, porque Pablo ya llegó a Listra y a Derbe, eran ciudades de Licaonia, versículo 6, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Él estaba ahí por Listra y Derbe. Y Timoteo era de allí. Entonces, le está predicando la palabra. Entonces, veamos aquí en versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Él nunca caminó, que jamás había andado. ¿Qué pasó? Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora, tome en cuenta, no hubo terapia, tuvo que aprender cómo caminar, nunca anduvo, ahora este hombre comenzó a caminar. Eso fue un milagro. Y pensaron que eran los dioses que habían venido entre los hombres. Y a Pablo llamaron Mercurio y a Júpiter fue llamado Bernabé. Entonces, y veamos aquí entonces que comenzaron a tratarles como dioses y Pablo se enojó, ¿verdad? Entonces en versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, que es de idolatría, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, eso pasó. Pero algo más pasó después, más adelante. Y usted ve aquí entonces que ellos, entonces versículo 21 de capítulo 14, y después de anunciar en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ahora, vemos entonces aquí que había alguien que estaba fijando en todo eso. Todavía no sabemos de él, pero algo pasó porque predicaron el evangelio allí. Entonces, vemos aquí, acuérdate, Derbe y Listra, muy
importante. So, después vamos al capítulo 16. Regresaron a sus casas, ahora volvieron al segundo viaje. Y en capítulo 16 dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces vemos que este joven era un discípulo, a veces se convirtió la primera vez que estuvo Pablo allí. Su madre y su abuela le enseñaban las escrituras desde la niñez, y puede ser que con lo que le enseñaron, la palabra nunca volvió vacía. Cuando él escuchó el sermón de Pablo, es cuando él se convirtió. Entonces por eso Pablo le llama un hijo en la fe. Y después él regresó. Pasó un año más o menos, tal vez más, no estamos seguros cuánto tiempo. Y él regresó a ese mismo lugar, a ver cómo estaba la iglesia. Entonces, mira lo que pasó en versículo 1 y 2. Había allí ciertos discípulos que ya se entregó al Señor, ese joven Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Sí? Entonces daban testimonio. Él estaba dando un buen testimonio. Y cuando Pablo entonces dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Y de ahí vemos que él acompañó a Pablo en los viajes. Entonces, de versículo 4, y al pasar por las ciudades, ya estaba Timoteo con él. Yo quiero que entiendan eso, porque vamos a ver que en el primer tiempo que estuvo Pablo, no se menciona Timoteo. Pero cuando regresó Pablo, él escuchó y oyó testimonio de otros acerca, él es de veras, él es genuino. Y más adelante Pablo habla de que tenía una fe no fingida. Entonces, ese Timoteo era verdadero hijo en la fe, pero también dio buen testimonio ante los hermanos. Y vemos que Pablo no estaba siguiendo sus emociones, estaba haciendo caso a lo que decía la gente. Y después vemos que él ayudaba a Pablo en sus viajes misioneros. Usted mira el capítulo 19 de Hechos, ya pasó tiempo. Ya están juntos. Y en capítulo 19 de Hechos, y en versículo 22, 23, 21 y 22, mira lo que dice. Estamos en 19, 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. ¿Cuáles ciudades de la Biblia famosas en Macedonia? Tesalónica es una, otra es Filipos. Los filipenses y a los tesalonicenses son de Macedonia. ¿Cuál ciudad era de Acaya? Los corintios. Entonces usted ve aquí, y después dice el versículo 21, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. So vemos aquí entonces que él envió a Macedonia. ¿A qué Macedonia? Bueno, está Filipos, los filipenses y a los tesalonicenses. Y más adelante en Filipos usted puede ver que él envió a Timoteo a Filipos, porque Filipos estaba en Macedonia. Y él tuvo que ir a Roma. Y ya sabemos que él iba a ser encarcelado en Jerusalén, después llevado a Roma. Pero el hecho es, él confió. Y Timoteo fue con Erasto a Macedonia. Si usted mira conmigo, vemos también que él siempre buscaba las cosas del Señor antes que las suyas propias. Si usted mira conmigo en Filipenses capítulo 2, en esa carta encontramos cuando él fue enviado a Macedonia, y por supuesto Filipos es la primera ciudad de Macedonia. Y si usted recuerda aquí, mira aquí en capítulo 2, versículo 19. Él no puede ir, mas él dice eso. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. ¿Sí ves?
Él envió a Timoteo en Hechos acá a Filipos. Pero él mandó la carta primero. Esa carta fue escrita primero. Lo más pronto posible voy a enviar a Timoteo, a ustedes. Lo ven ustedes aquí ahora. Pero mira lo que dice aquí acerca de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, hablando de Timoteo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Él no era de Filipos, mas él se interesó mucho, amaba mucho a los filipenses. Él era de Listra. Lo vemos aquí entonces, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio. Está hablando en general, aún los cristianos. Es triste, pero así somos. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Asegúrate que tú no eres uno de estos. Asegúrate que no eres. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo. ¿Ves? Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pero de toda la gente, él, y no fue solo, envió otros con Timoteo, pero Timoteo era la cabeza de esta delegación, de este grupo, de este equipo. Y él representó a Pablo. No hay alguien más que puedo mandar en mi lugar que se preocupa tanto por ustedes. Ese era Timoteo. Esas son cosas que no se encuentran en la epístola a Timoteo, pero encuentra en otros lugares en la Biblia que nos da una idea de qué clase de joven era este hombre. Y es una buena también, un desafío, reto para los jóvenes aquí. El problema con muchos jóvenes hoy, está más interesado en las cosas del mundo que en las cosas de Cristo. Pero Timoteo no era así. Y usted que es joven, piénsalo. Porque usted no puede ser un otro Timoteo. O un Esther. O una Lidia. Hay gente que de veras aman al Señor. Y hay otros que aman con los dientes para afuera. Francamente. Vemos entonces aquí. Pero algo más de él. Porque él buscaba las cosas del Señor primero. Él dijo aquí Pablo. Pero si usted mira la epístola a Timoteo, en capítulo 5, Timoteo era un hombre con mucha fe y muy dedicado y muy confiable. Tú puedes confiar en él. Me gusta la palabra en inglés, se llama trustworthy. Él era digno de confianza. Pero en capítulo 5, ¿qué dice aquí en versículo 23? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. ¿Pero por qué? Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Él era un enfermizo. Tenía muchas enfermedades. Siempre andaba enfermo. Frecuentes. ¿Qué es frecuente? Es de mucho. Continuo. Es como, así es, frecuente. Usted sabe la palabra. Y simplemente él tenía frecuentes enfermedades. Y algunos, obviamente él no era un buen pentecostal. ¿Ok? Porque los pentecostales siempre enseñan que si tú tienes fe siempre serás sanado. Pues quiero mostrarles algo. Mira aquí en 2 Timoteo, la que sigue primera, obviamente. Y si usted mira aquí, versículo 5, 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Cómo es posible que él tenía una fe no fingida y fue acompañada de frecuentes enfermedades? ¿Qué dice eso? Que tu salud física no es necesariamente una indicación de tu fe. Tú puedes tener mucha fe y estar enfermo. Tú puedes tener poca fe y estar muy saludable. Hay mundanos que odian a Cristo que son muy saludables. Y hay otros que aman mucho a Cristo y tienen frecuentes enfermedades. Y prueba estar, aquí está Timoteo. Eso no quiere decir que cada fiel va a tener frecuentes enfermedades. Pero estoy usando un ejemplo aquí para derribar esa creencia ajena, extraña a la Biblia. Es algo que no está en la Biblia. Que si tú tienes fe,
tú puedes vencer cualquier enfermedad, ¿no? Si tú tienes fe, sí puedes, si Dios quiere, porque Él es soberano. Entonces, veamos aquí entonces un poco de la vida, la persona, la integridad, la fe de Timoteo. Por eso quería enfocar un poco para que entienda. Este es un hombre, era joven, no estaba casado todavía, pero era un hombre de fe, una fe no fingida y un hombre entregado a Cristo. Y vemos entonces ahora más o menos cuándo fue escrita esa carta, más o menos cerca del fin de la vida de Pablo. La última fue 2 Timoteo. Puede ser que cuando Pablo escribió esa carta iba a morir en 2 años, tal vez menos, tal vez 3, poco tiempo. Y fue escrito más o menos 64, 65 años después de Cristo. Quiere decir que, en otras palabras, Cristo murió, muchos creen, año 29 o año 30. Pero el hecho es, Pablo, esa carta fue escrita más o menos unos 30, 35 años después de la ascensión de Cristo. Ya la iglesia se estaba esparciendo, ya había más discípulos, había miles de creyentes. En un solo sermón, 3,000 aceptaron a Cristo en Jerusalén, con Pedro. Entonces, ya había miles de creyentes, la iglesia se había esparcido. Pablo ya hizo sus 3 viajes misioneros. Ya iba a morir Pablo, pero entonces es muy importante entender que con esa carta fue escrita, ya se desarrolló la iglesia, pero también se desarrolló los maestros falsos con sus falsas enseñanzas. Entonces, cuando la iglesia crece, también crecen los malos que quieren causar daño a la iglesia. El diablo tiene sus demonios, sus espíritus engañadores con sus doctrinas. Él no quiere engañar a los budistas, a los musulmanes. No, se mete con la iglesia. ¿Por qué? Porque va a engañar a los ya están perdidos con sus doctrinas falsas. Pero viene a meter su veneno en la iglesia. Y de eso se trata las cartas pastorales, hermanos. Entonces vemos aquí cuál es el propósito de esta carta, de esta epístola. Bueno, recuerda que son reconocidas como las epístolas pastorales. 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Los 3 T's. ¿Okay? Ahí están las epístolas pastorales. Y vemos entonces que Timoteo y Tito eran 2 hombres jóvenes encargados de iglesias nuevas que fueron formadas. Okay, fueron establecidas durante los viajes misioneros de Pablo y también de Bernabé y de Silas, porque el primer viaje fue Bernabé, pero después fue Silas con Pablo. Entonces vemos aquí que muchas iglesias se levantaron, fueron formadas. Y entonces, aunque las epístolas pastorales fueron escritas con el propósito de guiar a los pastores en cuanto al servicio pastoral dentro de la iglesia, es muy importante, también contienen muchas enseñanzas para nosotros, especialmente en relación con los demás hermanos, cómo debemos de comportarnos en la iglesia. Déjenme mostrarles algo en Hebreos, es muy interesante, en Hebreos capítulo 13, el último capítulo de Hebreos. La Biblia habla de los pastores. En versículo 7, muchos murieron, otros tuvieron que irse a otras partes. Pero el escritor de Hebreos, fue escrito en general, ¿verdad? También para la iglesia. Dice versículo 7, 13:7 de Hebreos. Presta mucha atención. Aquí dice, acordaos de vuestros pastores. Yo espero un día cuando no estoy que se acuerdan de mí también, ¿verdad? Pero bueno, que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo él? No nomás recuerdo, él era un buen chavo, buen amigo. No. Que os hablaron las palabras de... Ese es el trabajo de un pastor, hermanos. Mi trabajo principal es de edificar las ovejas. Y la manera de edificar es estudiar y prepararme y alimentarles con la palabra de Dios. Okay, ese es mi trabajo principal. No quiere decir que no hay consejería, hay funerales, hay quinceañeras, hay bodas. Yo entiendo eso. Esas son cosas secundarias.
Lo principal de un pastor es predicar la doctrina bíblica. Eso es. Ahora, volviendo al capítulo 13, versículo 7 de Hebreos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar, es decir, contemplar, pensar, tomar en cuenta. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. En otras palabras, yo puedo bla, bla, bla y predicar, pero la Biblia dice a ustedes y me dice a mí, mi hijo, yo estoy diciendo a las ovejas que te hagan caso y que te miren. Ellos deben de imitar tu conducta, tu fe. Entonces dice aquí dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y después dice, e imitad su fe. Es decir, que mi conducta debe ser un resultado de mi fe. Él no dice imitar la conducta, él dice imitar la fe. En otras palabras, la Biblia dice que un pastor vive en una casa de vidrio. Incluso el anciano también ahora. Y nosotros no tenemos el lujo de vivir una vida privada completamente. Ustedes tienen la obligación de mirar con lupa a mi vida, mi conducta, mi esposa, mis hijos, mi ministerio, la iglesia. Es deber de ustedes de considerarlo bien. Y si es digno de ser imitado, imita mi fe. Entonces el Señor me dice a mí, tú nunca dirás a la congregación, como algunos pastores, hey, no pon tu mirada de mí, ponla en Cristo. No, ¿para qué estoy aquí entonces? Yo no soy un parapeto o un adorno para que tú mires. Yo como pastor represento al Señor Jesucristo en mi comportamiento. Y es deber de ustedes, si yo estoy representando a Cristo, es deber de ustedes de imitarme a mí, porque ya no me estás imitando a mí, sino a Cristo. Y si usted fija bien, después que dice eso, ¿qué dice el versículo 8? Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Si tú estás mirando a un pastor que representa a Cristo y que vive como se debe, entonces tú debes de seguirle. Porque si tú le sigues a Él, tú vas a seguir a Cristo. Eso es lo bíblico, lo ideal. Ahora, yo sé que yo tengo defectos. Yo prefiero que no imitan esos, ¿verdad? Pero el hecho es, un pastor o un anciano tiene una gran responsabilidad. Tiene, vamos a decir, un estándar muy alto. Diciendo, tú eres el ejemplo que yo estoy dando a la congregación para que me sigan a mí. ¿Y qué dijo Pablo? Sé pues imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, en los Filipenses, por supuesto. Entonces, quiero que entiendan todo eso, porque aunque esa epístola se está dirigiendo a un joven pastor, es para todos nosotros. Porque lo que Dios espera de Timoteo, Él espera de nosotros. Lo que Dios espera de un pastor, Él espera de las ovejas. Porque las ovejas deben seguir a su pastor. Y cada pastor tiene otro pastor, que es el príncipe de los pastores, Jesucristo. Entonces, estoy explicando cómo se debe ser. Ahora, todos fallamos. Y yo espero que si yo fallo alguna vez, que tenga la gracia de perdonarme y orar por mí. Pero a la vez es una cosa tener un defecto, otra cosa ser un pastor descarado y vivir en pecado y abusar la congregación. Y hay muchos de estos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todo eso, porque de eso que vamos a estudiar los próximos, yo no sé, tal vez casi un año, estas 13 epístolas. Y vemos entonces ahora también que Timoteo fue escrita, la carta de Timoteo fue escrita, tengo propósitos aquí en una cápsula, hay muchos, ¿verdad? Pero lo principal, para advertir en contra de las falsas doctrinas. Y usted mira aquí 1:3 de 1 Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases. No sugiere, no hablar de una manera muy con protocolo, muy diplomática. No, vas a mandar con autoridad, mandases algunos que no enseñan diferente doctrina. ¿Ves? Mira 1:7.
queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En otras palabras, hablan tonterías. Y hay mucha gente detrás de púlpitos y se ve sofisticados, traen su Biblia. A veces hay edificios muy bonitos y predican cosas antibíblicas. O predican cosas muy diluidas, como te dan leche, pero ni siquiera leche pura, mitad agua. Está muy diluida. Entonces, él dijo, por eso te dejé allá, en Éfeso. Y después, y vemos también en capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? Espíritu Santo. Dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán, se desviarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y ¿qué? A doctrinas de demonios. Nunca toma por alto que el diablo no puede conmigo. Él sí puede, cuidado, porque él puede aparecer como un ángel de luz y sus demonios también, como el Espíritu Santo. Pero el diablo es nuestro amigo y él tiene nada bueno en mente por usted. Él te quiere engañar, quiere robarte de la verdad, robarte de la paz, robarte de la felicidad y el gozo que hay en Cristo. Él quiere hacer tu vida una miseria. Y si él puede, destrozará tu vida, tu familia y de tus hijos también. Hay nada bueno que el diablo tiene para nosotros. Es un engañador. Y sus espíritus son engañadores y traen doctrinas de demonios, que son también doctrinas engañosas. Yo no creo que pueda hablar más directo que eso. Está en la Biblia. Eso fue para advertir en contra de las falsas doctrinas. Y usted sabe, hermanos, ya me conoce, usted que tiene más años aquí. A veces puedo sonar como un disco rayado, pero yo estoy diciendo, cuidado. El peligro está en muchas iglesias aquí en Laredo, pero también muchas en YouTube. Muchos sermones en YouTube son veneno. Cuidado. ¿Y sabe cómo? Un veneno. Si alguien te da un frasco de puro veneno, nadie lo va a tomar. Pero si te dan una soda, una coca, un Dr. Pepper, lo que te gusta, y ponen una gota de veneno, qué sabroso, después tú mueres. Y así es el diablo. Él nunca te llena de puras mentiras. Él te dice muchas verdades, pero suficiente veneno para hacerte daño. Y así es. Entonces tenemos que cuidar. Y también otro propósito para dar instrucciones en cuanto a las reglas eclesiásticas. Y sabe, hay reglas. Él habla de cómo ordenar pastores, cómo ordenar diáconos, cómo tratar a las viudas en las ofrendas, cómo los hijos deben ayudar a sus padres y no ser una carga a la iglesia. Y algunos aquí no levantan un dedo para ayudar a sus padres si el gobierno no les pagan algo. ¿Ya has visto eso? A veces yo veo gente cuidando de sus madres, de sus abuelas, y nunca lo harían por su propia cuenta, pero como el gobierno les suelta dinero, ahí están cuidando. La Biblia habla contra eso. Dice, no. Tú tienes que no ser una carga a nadie. Cuide de tu familia. Y eso no es, yo sé que no es correcto hoy en día decirlo. A mí qué me importa. O sea, lo que la Biblia dice. Y le muestro. Si quiere le muestro aquí en capítulo 5. Usted mira aquí, por ejemplo. Y aquí dice, capítulo 5, en versículo 7 y 8. Manda también estas cosas. Otra vez, no sugiere, manda. Para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si tú eres un flojo mantenido, tú eres peor que un incrédulo. Y si tú eres uno que anda siempre buscando que todos te ayudan y tú no trabajas por tu flojera, tú eres peor que un incrédulo. Y habla de eso en Tesalonicenses también. Pero la Biblia es muy clara. Tenemos que proveer. Y si usted mira aquí de recompensar, usted mira capítulo 5. Dice aquí, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios.
¿Sí ves? Entonces, él habla de eso. Que no sea una carga a la iglesia. Si tiene hijos, tiene nietos, recompensan a sus padres. Pero hoy en día vamos corriendo al gobierno. No hay que levantar un dedo para ayudar a su familia. Es muy triste. Y yo le digo eso. Yo he visto. Tú vas a México y ahí no hay ayudas y ayudan a su abuelito, a la abuelita, aunque en un rinconcito busca un catre, una cama. Ahí está mi abuelo. Vienen aquí. Oh, no tengo dinero, aunque tenga más dólares aquí, no tengo dinero. Y van al gobierno para que lo ponga en un lugar, ¿no?, de asilo de viejitos. ¿No has fijado cómo cambia? Apenas cruzando el puente todo cambia. Pero la Biblia no cambia. ¿Ves? Así es, hermanos. Y si eso suena duro, es bíblico. De eso se trata esa epístola, enseñando cómo comportarnos en la iglesia, cómo la iglesia debe de conducirse. Y después, para dar instrucciones en cuanto al comportamiento en la casa de Dios. En capítulo 3, versículos 14 y 15. 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Pero por qué? Que es la iglesia del Dios viviente, no un Dios muerto, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, hermanos, es la única oasis de verdad en este mundo de mentiras. ¿Quién es el padre de mentiras? Dice la Biblia. Ustedes saben. ¿Y quién es el príncipe del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia? El mismo padre de las mentiras. Este mundo está lleno de mentiras. Y la única manera de ver la verdad es por medio de la iglesia, cuando la iglesia predica la verdad de la palabra. Por eso es columna y baluarte de la verdad. Y vemos aquí, columna, y entonces vemos aquí, por eso es tan importante. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, yo también tengo que vivir según la verdad. ¿Y qué dijo Cristo? Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, nosotros no somos de los que viven en fantasías. Y por eso es tan importante. Y a veces, hermanos, es doloroso no vivir en fantasía. A veces es mejor vivir con avestruz, con la cabeza en la tierra y no ver nada. Pero esa es una seguridad falsa. Es un sentido de seguridad falso. No ayuda. Mejor ver la verdad y enfrentarla en el poder de Cristo. Entonces vemos también, esos son los propósitos. ¿Cuál es el tema? ¿Sabe el tema de este libro, hermanos? El tema ahí es buen orden en la iglesia y en sus enseñanzas. En otras palabras, no nada más sana doctrina, pero una sana iglesia. Un comportamiento sano, basado en la sana doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Así que es sana enseñanza, sana doctrina. Es lo mismo. Entonces, en otras palabras, nosotros tenemos que ver que Él quiere orden en la iglesia. Y Él hasta dijo, para sepa cómo conducirte. Y también, cómo ordenar pastores, ancianos, cómo ordenar diáconos, cómo cuidar de las viudas, cómo tener una lista de despensa. ¿Qué hacer con los que no quieren ayudar a su propia familia? En tantas palabras. Estaba diciendo, tenlo como gentil y publicano. Porque es peor que un incrédulo. ¿Cómo se va a tener un peor que un incrédulo en la iglesia? Así era. Y Pablo estaba enseñando a este joven a cómo hacer las cosas. Porque tenía que ordenar otros pastores, otros ancianos. ¿Y cuál es el versículo clave de todos? Bueno, 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí está la casa de Dios. No el blog que usted ve. No. Nosotros somos la casa de Dios. Porque Él vive en casa no hecha de manos. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Somos la casa de Dios. Entonces dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y vamos entonces, esto es el eje. ¿Y por qué es que Pablo está enseñando todo eso a Timoteo? En cuestión de doctrina, en cuestión de comportamiento, en cuestión de
cómo llevar adelante las cosas, en cuestión de cómo también aún llevarse con las otras hermanas y tus hermanos mayores y las hermanas mayores. Todo eso son instrucciones. Y podemos aprender mucho como iglesia, cómo comportarnos, porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Y entonces es un libro, una carta dirigida a Timoteo para enseñarnos cómo debemos de conducirnos en su casa. Y no, hay hermanos que juegan iglesita. No, tal vez que algo muy serio. La iglesia, hermanos, déjame decirle, después de tu familia, tus padres, tus hijos, tu esposa, tu esposo, la iglesia es tu familia. Yo ya no digo que es como familia, ya no, somos familia, hermanos. Y la verdad, yo digo la verdad, yo tengo necesidad de ustedes. Yo estoy contento con mi esposa y mis hijos y mis nietos, pero qué triste sería sin mi iglesia. No porque soy pastor, pero porque soy hijo de Dios. Y es muy bonito cuando estamos juntos con mi iglesia. Y debemos de comportarnos como la cabeza de la iglesia quiere que nos comportemos. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Fue Él que dio su vida por nosotros. Él es nuestro dueño. Nos compró por precio. Debemos de comportarnos según su gusto y no el nuestro. Y vemos entonces ahora cuáles son las palabras claves. Hay dos que hay otras, pero las que yo escogí es doctrina. La encontramos 7 veces, doctrina. En capítulo 1, versículo 3 y 10. Y ahí dice de doctrina, versículo 3, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Y vemos también el versículo 10, para los fornicarios, para los sodamitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Está hablando aquí, ¿qué? De la ley. Dios ha dado la ley, su palabra, para guiarnos. Y hermanos, ¿usted ha fijado? Todo ese mugrero de pecados profanos, homicidas, fornicarios, secuestradores, es como los carteles, ¿no? Pero también él habla de los sodomitas que son homosexuales y mentirosos. Pero miren, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para Dios, cuando tú opones su palabra, la sana doctrina, tú no eres diferente que un cartel que anda matando, un homosexual, o un fornicario, o un mentiroso. Tú estás en la misma categoría. Por eso es tan importante estudiar la palabra y conocer la doctrina y no ser guiado por los números. Porque si vas a ser guiado por los números, la iglesia más grande aquí es la católica. ¿Y qué creen ustedes de su doctrina? La iglesia mormona tiene más que nosotros. Vamos a ser mormones porque son muchos. Y hay evangélicos que son muchos, pero no predican sana doctrina. Cuidado, porque Cristo dijo en los posteriores días, muchos me vendrán a que, Señor, Señor, yo he echado fuera demonios, hemos hecho milagros, he profetizado en tu nombre. Nunca te conocí. Apartado de mí, hacedor de maldad. Y todos ellos eran miembros y líderes de las iglesias. Y Cristo habló de cizaña y trigo. Cristo habló de las cabras y las ovejas. Están juntos, pero no son iguales. Entonces, cuidado. Es cuando, por ejemplo, si usted ha ido a un lugar, tal vez a un carnaval o un parque, y hay muchos niños, y ya te quieres ir, pero tú andas fijando en los tuyos. Y cuando te vas, tú buscas los tuyos, tú no buscas todos. Y puede haber 20 niños jugando en el parque, pero tú sabes cuáles son los 2 o 3 tuyos, y tú vas por los tuyos. Y cuando Cristo viene, va a haber muchas iglesias, mas Él viene por los de Él. Y muchos se van a quedar sentados en las bancas, escuchando sermones que no eran salvos. Y tenlo por seguro. ¿Tú crees que porque tú vas a la iglesia? Yo les dije muchas veces, si pudiéramos ver entre las paredes, quién sabe cuántos ratones hay en las iglesias, pero no son salvos. Y nosotros tenemos que entender eso. Hay muchas cabras, no todos son ovejas. Hay muchos primos, pero no todos son hermanos. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bueno, tú eres un primo, te llevas muy bien con nosotros, dices hermano, y tú vienes a la iglesia, pero tú no has nacido de nuevo, no te engañes, te vas para el infierno. Porque no naciste de nuevo.
Tú no eres hermano. Tú eres un amigo, sí, pero no es un hermano. No es un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Usted cree que esas bancas son mágicas, que sentando te hace cristiano? No. La única cosa que te salva es tu fe en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí otra palabra clave. Doctrina se encuentra en 4.1, 4.6, 4.16, 6.1, versículo 3 también. Se encuentra doctrina, esa palabra 7 veces. Y después la palabra piedad o santidad, piedad, 9 veces se encuentra en capítulo 2, capítulo 3, 4 y 6. 9 veces encontramos esa palabra piedad. ¿Por qué? Porque la única manera de ser piadoso es conocer y aplicar sana doctrina. No hay otra manera. Si tú no conoces la Biblia o rechazas la enseñanza bíblica porque te cae mal, tú no agradas a Dios. Porque tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. O estamos engañando a nosotros mismos. Ahora veamos entonces, para terminar brevemente, el bosquejo de este libro. ¿Qué es lo que vamos a estudiar los próximos 6 meses más o menos? El primero, el encargo de Pablo a Timoteo con respecto a la doctrina. Primero 11 versículos. Vemos aquí que esos son diferentes encargos. En inglés se llama charge, que está dando, te encargo. Y primero 11 versículos de esta epístola tienen que ver con la doctrina. Lo está encargando a Timoteo. Y versículo 3, ¿cómo comienza? Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, él fue a Filipos, él fue a Tesalónica, él dejó a Timoteo en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Y después el versículo 10, dice aquí también, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y vemos entonces aquí, otra palabra por doctrina, es el evangelio. El evangelio es una doctrina, quiero que sepan. Aquí está el versículo 11 también. Entonces vemos que él está hablando aquí de la doctrina, la importancia de doctrina. Y después del versículo 12 al 20, encontramos el encargo de Pablo a Timoteo con respecto a la conciencia. Dios nos ha dado una conciencia. Y encontramos eso también. Y vemos aquí, si quiere podemos ver aquí en versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Sabes? Te encargo. ¿Qué es lo que encarga? Dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La vida cristiana es una milicia, hermanos. Es una batalla constante. Por eso somos llamados soldados y tenemos que tener puesto la armadura de Dios. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dios te ha dado una conciencia, presta atención a ella. Y Dios te ha dado fe. Y a veces la conciencia nos puede engañar. Es donde entra la doctrina para guiarnos y mostrarnos. Porque el diablo también nos acusa falsamente. Así como tiene doctrinas falsas, hay acusaciones falsas. Pero él habla aquí de la conciencia. Y entonces después, el tercer punto, vamos a ver el encargo de Pablo a Timoteo con respecto a la oración y la conducta de la iglesia. Ahí está el capítulo 2. Y vemos aquí, todo el capítulo 2 habla de eso. Habla de una iglesia intercesora, varones piadosos, mujeres piadosas, pero todos son hombres y mujeres de oración. ¿Sabe cuál es el culto menos asistido? La oración. Ahora, muchas iglesias ni tienen oración porque gente no viene, entonces tiene estudios bíblicos, tiene otros eventos, ya casi no están orando. ¿Cuántos varones aquí vienen los sábados a orar en comparación? Pónganse a pensar, tenemos oración todos los sábados 7:30 y oramos. Pero la cosa es, tenemos oración los miércoles. ¿Cuántos de ustedes vienen a orar? Muchos, por supuesto que hay más que antes, yo doy gracias, pero muchos de ustedes no vienen. Pero es casa de oración. Y de eso se trata el capítulo 3, capítulo 2.
Es capaz que no van a venir cuando toque ese capítulo, pero como que lo voy a predicar. ¿Ok? Y después vemos el capítulo 3. Tiene que ver, primero 13 versículos, el encargo de Pablo que con respecto al liderazgo en la iglesia. Y ahí vemos los requisitos para ser pastor. Ahí dice obispo, obispado. Y después vemos también los requisitos para ser diácono. Y son los líderes de la iglesia. Un obispo, pastor, anciano, presbítero, es todo lo mismo delante de Dios. ¿Ok? Entonces, requisitos para el diaconado, para ser diácono. Ahí está, en sus primeros 13 versículos. Y después, el gran misterio de la piedad es revelado. Y vemos aquí, por eso es tan importante que los líderes entiendan lo que sigue. Porque si usted mira aquí, en versículo, después que le habló de las calificaciones, versículo 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de pronto a ver, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, por eso es tan importante el pastorado, o un anciano, o un diácono, no es cualquier cosa. No porque trae título ya, lo cumplió. No, hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque después él dice aquí, ¿qué es la iglesia? Es la columna y baluarte de la verdad. Y después él habla del evangelio en versículo 16. Un poco de esa verdad que la iglesia está cuidando. El baluarte de la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, y Dios, aquí dice, misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Está la resurrección, la venida de Cristo, su ministerio, el evangelio predicado por su pueblo y que Él fue ascendido al cielo. Es muy bonito, vamos a hablar de eso cuando llegamos a eso. Pero vemos entonces ahora también, y por eso nuestro comportamiento es muy importante, y vemos también el encargo de Pablo con respecto a las relaciones entre los miembros de la iglesia. Y vamos a hablar de eso. Si usted mire capítulo 5, no reprendas al anciano, porque él era joven y había hombres más grandes que él. Él dice, puede ser que tenía que ser corregido, pero cuidado como reprendes a una persona mayor, como a padre. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos. Cuando mi papá estaba vivo y yo hablaba del Señor, era difícil. Hay que respetarle como mi padre y a la vez tenía que hablarle directamente. Ay, Señor, dame equilibrio, dame la sabiduría, porque no es cualquier cosa hablar con tu padre. Entonces él dijo, y así vas a hablar con la gente en la iglesia, Timoteo. Tú serás un pastor, pero háblales con respeto. A las más jóvenes, como a padre, dice, a los más jóvenes como a hermanos. Después dice, a las ancianas como a madres, hay que tratarles con respeto. A las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Quiere decir que él era joven y había muchas mujeres jóvenes, mujercitas, ahí dicen, ¿verdad? Jovencitas. Y tenía que cuidado con tus hormonas, cuidado con tus ojos, cuidado con tus pasiones, trátales con pureza. ¿Cuántos pastores o líderes han caído con mujeres en las iglesias? Hay sin número, ¿verdad? Y Pablo estaba diciendo aquí, cuídase, son tus hermanas. Obviamente una tal vez será tu esposa un día, pero trate las hermanitas, las jovencitas como hermanas, porque él era joven también. Entonces, vemos aquí que es un asunto de familia. Son padres y madres, hermanos y hermanas. Es una familia. Y el trato de las viudas en 3 al 16. Después, el trato de los líderes. 17 al 21, cómo debe tratar un anciano. Y después, instrucciones personales. Vemos aquí después, en capítulo 6, el encargo de Pablo a Timoteo con respecto a la avaricia. Ahí donde leemos que el amor al dinero es raíz de toda maldad. Y vemos aquí la importancia del contentamiento con lo que tenemos. No quiero superar. ¿Hasta cuándo vas a querer superar? ¿Cuándo vas a tener suficiente? Es que tengo 2 carros, quiero otro. ¿Por qué? Yo tengo una lancha, yo quiero una lancha, pero ¿por qué?
Para ir a la pesca el domingo, pescar peces en vez de pescar almas. I mean, come on. Nunca hay fin de querer más y más y más. Y nos justificamos. Tengo que dejar para mis hijos. ¿Por qué? ¿Cree que ellos son tontos, no pueden trabajar y hacer dinero? ¿Tiene que dejarles todo o qué? Todo para desviarte de seguir a Cristo. Entonces, ahí habla de esas cosas. El encargo de Pablo. Y sabe que, hermano, la avaricia es idolatría. Y vamos a ver. Vemos eso. Y después vemos también, porque eso es algo común en las iglesias. Por eso Pablo dijo, habla de eso. Habla de eso. Entonces, es increíble porque hay ricos que quieren enriquecerse también. Versículo 9. Porque a los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias. Es triste. Pues, cuidado. Algunos de ustedes vinieron a este país para hacer más money, más dinero. Pero el Señor obró en sus vidas y lo conocieron a Él. Encontraron lo máximo cuando encontraron a Cristo. Todos los dólares que ustedes pueden hacer no se compara con una gota de la sangre que fue derramada por ti. Lo vemos entonces también ahora. El encargo de Pablo a Timoteo con respecto a la buena batalla de la fe. Y usted ve aquí el versículo 11 al 21, yo no quiero de todo, pero ahí está. Que nosotros estamos aquí, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. ¿Y sabe lo que? ¿Sabe qué? Pablo peleó la buena batalla. Cuando usted lee el capítulo 4 de 2 Timoteo, ya acabé la carrera, ya peleé la buena pelea. Él nunca dijo a Timoteo lo que él no estaba dispuesto a hacer. Entonces vemos aquí que la vida, hermanos, es una batalla continua. I'm sorry, yo quisiera decirle que no, pero así es. Y le voy a decir, es ok, está bien, Cristo está con nosotros. Él nos da la fuerza, fuimos tomados por soldados, tenemos que tener la armadura puesta. Y la introducción ahí está, y lo puedo cubrir esta semana próxima, pero simplemente yo quiero que entiendan, hermanos. Cristo Jesús nos está dando instrucciones cómo vivir nuestras vidas dentro de la iglesia. Pero no es que tú vivir una manera dentro de la iglesia y vivir otra fuera. Eso sería hipocresía. Lo que Él quiere que vivamos aquí entre nosotros como vivamos allá afuera. Así en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la bodega, donde sea, en las calles, en el H-E-B, en Walmart. Somos lo mismo, hermanos. Entonces, hermanos, esto de lo que vamos a estudiar apenas era una introducción ahora. Y vamos a estar estudiando esto por los próximos 5 o 6 meses, a ver cómo va. Pero el hecho es, después que terminamos de eso, vamos a 2 Timoteo. Pero mi pregunta es, a cada uno aquí, solo usted puede contestar esa pregunta. ¿Tiene usted una fe no fingida? ¿Tiene usted una fe viva? Porque la manera de contestar eso es, mira tu vida. Tu vida demuestra tu fe. Porque una fe viva produce. Una fe muerta es más una religión. Yo no quiero que ustedes sean religiosos. Yo quiero que estén enamorados de Cristo. Eso es lo que yo deseo. Para mí es lo que deseo y lo que deseo para ustedes. Si Dios, hoy en la noche, vamos a tener bautismos, que es lo que simboliza. Es una muerte a la vida vieja y es una vida nueva con Cristo. ¿Usted ha recibido esa vida? ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Vamos a poner de pie. Si quiero orar por usted. Si quiere pasar a recibir a Cristo, puede, aquí te esperamos. O si quiere pasar a orar a solas, aquí te esperamos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por tu amor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Y gracias por lo que hemos aprendido hoy, Señor. Señor, lo que tú esperabas de este joven Timoteo es lo que tú esperas de nosotros. No somos diferentes. Él también era, Señor, carne y sangre, y nosotros también carne y sangre. Él nació de nuevo, él tuvo un encuentro contigo por su fe no fingida, y muchos aquí también. Y Padre nuestro, queremos amarte más. Háblanos por medio de esta carta a Timoteo y que podemos de veras andar más íntimamente contigo, amarte más cada día y ser más santos como tú eres santo cada día.
Y todo eso te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.